¿Imaginas que un simple pico de montaña pueda ser el epicentro de un conflicto de más de 100 años? Hoy descubrirás los territorios que Europa aún no ha logrado dividir. Quédate hasta el final para conocer los detalles que podrían sorprenderte. Europa está marcada por diversas disputas territoriales que han perdurado a lo largo de los años. Aunque algunas son relativamente desconocidas, otras siguen generando tensiones políticas y económicas entre países. Estas disputas, aunque no siempre violentas, reflejan complejas historias de fronteras y recursos compartidos entre naciones vecinas que no quieren ceder las zonas. Número 1. El Mont Blanc. El Mont Blanc, la montaña más alta de los Alpes, ha sido un punto de disputa entre Francia e Italia durante más de 100 años. Con 4.810 metros de altura es conocido como el techo de Europa. Ambos países comparten la vista, pero la cima sigue siendo un tema de conflicto. Francia reclama la cumbre en su totalidad, mientras que Italia, basándose en el Tratado de Turín de 1860, argumenta que la cima debe dividirse equitativamente entre los dos. A pesar de los intentos por resolver la disputa, sigue siendo un tema recurrente. Sin embargo, la falta de resolución no ha impedido que miles de montañeros disfruten de la montaña, muchos sin conocer la existencia de esta frontera no oficial. Aunque la rivalidad no pone en riesgo la paz, sirve como recordatorio de que incluso las disputas más pequeñas pueden perdurar. El Mont Blanc no solo es una maravilla natural, sino también un símbolo de cómo las fronteras pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Mientras algunos pelean por su propiedad, otros disfrutan de la vista, dejando la disputa como una curiosidad para pocos. La mayoría de los turistas y montañeros no se ven involucrados en la disputa, ya que desconocen su existencia. Si todos tuvieran que llevar un mapa político sería un caos, en este caso una montaña compartida por dos países, un solo pico y una historia que dura más de un siglo. El conflicto sigue siendo un detalle poco conocido pero lleno de historia. A pesar de las discusiones sobre su propiedad, ambos países han aprendido a compartirla, aunque sin aceptación oficial. Este caso refleja muchas otras disputas territoriales en Europa, donde las fronteras se definen más por las conversaciones que por la realidad del terreno. Número 2. El lago Constanza. En el corazón de Europa, el lago Constanza se extiende como una belleza natural compartida por Alemania, Austria y Suiza. Pero, lo que parece una simple cuestión de agua es en realidad una disputa sobre los límites exactos de sus aguas. Aunque no hay amenazas de guerra, este conflicto ha generado intensas conversaciones sobre cómo deben dividirse los recursos del lago. Austria sostiene que el lago debería ser considerado un bien común, un lugar accesible para todos sin restricciones. Por otro lado, Alemania y Suiza defienden que la frontera debe trazarse a lo largo de la línea central del lago, un enfoque más técnico. Este desacuerdo ha perdurado durante décadas sin que la disputa escale, pero tampoco se ha resuelto. El conflicto ha adquirido un carácter simbólico. El lago Constanza, como muchas disputas territoriales, es más un campo de batalla burocrático que físico. Los tres países conviven alrededor del lago, pero sus intereses sobre cómo se debe dividir el agua no se alinean. Aunque no ha derivado en conflictos mayores, cada nueva propuesta reaviva el debate, demostrando lo complejas que pueden ser incluso las disputas sobre recursos comunes. Lo fascinante de este conflicto es cómo una línea imaginaria puede generar tanto desacuerdo. Es como vivir en una casa con un jardín compartido, donde no hay consenso sobre dónde empieza y termina el terreno de cada uno. Aunque el jardín es el mismo, las divisiones territoriales complican todo. En la práctica, el lago Constanza no es un lugar de lucha, sino de disfrute. No obstante, las fronteras, aunque invisibles, siguen siendo un tema de discusión. Los tres países han aprendido a convivir alrededor del lago, pero la pregunta sobre quién posee qué parte del agua sigue siendo un tema pendiente. Número 3. La isla Rockall. En el Atlántico, la isla de Rockall, en realidad un peñasco, es el centro de una disputa internacional. Aunque no es un paraíso tropical, su lecho marino podría esconder recursos valiosos como petróleo, gas y minerales, lo que ha encendido reclamaciones de 4 países: Reino Unido, Irlanda, Islandia y las Islas Feroe. Ubicada en una zona remota del océano, Rockall es un peñasco rocoso, mayormente sumergido, lo que lo hace poco atractivo para el turismo. La disputa no se centra en el peñasco en sí, sino en los recursos naturales en sus aguas circundantes. El Reino Unido considera que Rockall forma parte de su zona económica exclusiva, lo que les otorga derechos sobre los recursos marinos cercanos. Por su parte, Irlanda, Islandia y Dinamarca han reclamado su parte del área, asegurando el acceso a estas riquezas. Aunque la disputa no ha generado un conflicto abierto, sigue siendo relevante para estos países, ya que los recursos marinos pueden tener un impacto significativo en sus economías.
Lo curioso de este conflicto es que un territorio tan pequeño y aparentemente irrelevante ha sido el epicentro de una lucha por recursos que van más allá de su tamaño físico. Los territorios más pequeños a veces son los que desatan disputas de gran magnitud, y Rockall es un claro ejemplo de cómo los recursos naturales pueden generar tensiones entre naciones. Número 4. La península de Preklava. En la región balcánica donde el mar Adriático se encuentra con la historia de Yugoslavia, surge la disputa sobre la península de Preklava, un territorio estratégico en la entrada de la bahía de Kotor. Este conflicto entre Croacia y Montenegro, aunque con acuerdos sobre su estatus, sigue sin resolverse completamente. Durante la disolución de Yugoslavia, Preklava fue un punto de conflicto intenso. Esta zona de acceso al mar fue escenario de confrontaciones, pero con el tiempo ambas naciones acordaron desmilitarizarla, para evitar más tensiones. A pesar de esto, las aguas territoriales que rodean la península siguen siendo una disputa. La cuestión del control definitivo sobre la región aún no se ha resuelto. El acuerdo de desmilitarización calmó las tensiones a corto plazo, pero no solucionó las diferencias sobre las aguas territoriales. Montenegro no reconoce plenamente las aguas de Croacia en la zona, lo que añade complejidad a las relaciones entre ambos países. Este conflicto muestra cómo el legado de la guerra de los Balcanes persiste en las disputas territoriales, incluso años después de los acuerdos. Preklava se ha convertido en un símbolo de cómo las fronteras no son solo líneas en un mapa, sino reflejos de una historia compleja y relaciones difíciles de superar. La península de Preklava no es solo un pedazo de tierra, sino una pieza clave en un rompecabezas geopolítico mucho más grande, reflejando las dificultades de redefinir fronteras tras la desaparición de un sistema político anterior. Número 5. El puente de Pelješac. Las disputas territoriales son comunes, pero pocas han sido tan evidentes y controvertidas como la disputa por el puente de Pelješac entre Croacia, Bosnia y Herzegovina. Este puente, que conecta el sur de Croacia con el resto del país, bloquea el acceso de Bosnia al mar Adriático, lo que ha generado tensiones. Bosnia y Herzegovina, a pesar de tener una pequeña franja costera, depende de su acceso al mar para el comercio. El puente de Pelješac impide el libre paso de barcos, lo que ha causado malestar en Sarajevo. Aunque Croacia sostiene que el puente está diseñado para permitir el paso de barcos grandes, Bosnia considera que limita su acceso marítimo de manera innecesaria. Aunque el conflicto no ha escalado, tiene implicaciones políticas y emocionales profundas. Para Bosnia, el puente simboliza la separación y la falta de entendimiento entre ambos países. Croacia, por su parte, defiende el puente como un avance para conectar sus propias regiones, pero la falta del consenso refleja la delicada relación entre ambos. Europa está llena de disputas territoriales que la mayoría desconoce. Si quieres más contenido impactante sobre los secretos ocultos del continente, no olvides suscribirte, activar la campanita y comentar. Dale like y prepárate para el próximo video, donde desvelamos muchos más misterios.